Doy gracias al Señor por permitirme estar aquí nuevamente, compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias al pastor Miguel Damario y al pastor Gustavo por la invitación. Gracias a ustedes por el recibimiento. Espero que el mensaje de hoy también sea de edificación para nuestras vidas, confiando siempre en el Señor que Él hará conforme a su voluntad. Les informo rápidamente de la condición de mi esposa para que seguro que todos tienen preguntas de cómo ha evolucionado, cómo ha estado. Ella ha mejorado bastante, gracias al Señor, pues ella sale más lejos, a lugares más lejanos, aunque hace 2 meses, como dijo el pastor Miguel Damario, tuvieron que operarla. Entonces eso pues el tiempo de recuperación, el mes que estuvo en casa recuperándose, comenzó otra vez a padecer un poco de ansiedad, porque cuando haces muchas cosas o cuando no haces nada. Entonces ella se le manifiesta a veces de las dos formas. En esta ocasión fue por no poder hacer nada, porque tenía mucho tiempo en reposo. Sin embargo, el Señor ha permitido que tenga una mejor recuperación, está ya más recuperada, mañana cumple 2 meses de la operación y pues ya puede hacer algunas cosas en la casa, así que ya su ansiedad está saliendo de ella totalmente. Como el Señor ha dicho, echa todas sus ansiedades sobre mí, pues así está haciendo ella. Yo no puedo ayudarla, solamente el Señor puede ayudarla. De igual manera, pues quiero agradecer por sus oraciones, porque sé que han orado por ella, sé que han orado por nosotros, han orado por Tinaquillo, por la iglesia en Universal. Y me gustaría en este momento también, pues nuevamente volver a presentar en oración nuestra congregación Tinaquillo, en compañía de todos ustedes. Les pido que cierren sus ojos y oren conmigo. Señor, en tu infinita misericordia, Padre, y en tu divina providencia has permitido que el encuentro bíblico La Esmeralda, por soberanía tuya, funde una iglesia allá en Tinaquillo, Padre. Hace algún tiempo ya, pues, se ha estado evangelizando y predicando tu mensaje de salvación en aquel lugar, de donde tú has determinado, Señor, establecer una iglesia, de la cual ahora, pues, yo personalmente hago parte de ella, Señor. Y en esta ocasión te pido que sigas obrando, Señor, en esa congregación, que sigas obrando en Tinaquillo para que no solamente se quede en una sola región, Señor, como lo manifestó nuestro pastor Miguel Damario, sino que ahí mismo en Tinaquillo puedan crecer y salir otras iglesias más, Señor. Lo importante de esto, Señor, es que tu reino se extienda por toda la tierra como tú muy bien así lo quieres, Padre. Y para eso, pues, nos has colocado en ese lugar. Todo sea para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Así mismo, hermano, pues el pastor Miguel Damario tiene un dolor en su corazón y no solamente él, todos los pastores lo sentimos. Y nuestro dolor es ver que el evangelio no se ha extendido como debiera, no ha crecido como debiera. Se nos ha dado una responsabilidad gigantesca y aún no la hemos cumplido a su totalidad. Posiblemente nosotros no la cumplamos a su totalidad, pero sí tenemos que trabajar para que se cumpla a totalidad. Y esa preocupación que sentimos los pastores y muchos hermanos también es precisamente esta: llevar el evangelio a toda persona. Y el mensaje de hoy es la iglesia y la misión, basándonos en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Cuando lo tengan, dicen amén. Este es un pasaje, hermanos, que todos los creyentes debiéramos interesarnos, porque a todos nos compete. La responsabilidad es para todos y ya lo analizaremos en el pasaje. Comenzaremos leyendo el pasaje que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí nos encontramos en la etapa final de nuestro Salvador aquí en la tierra. Ya Él murió, ya Él resucitó, y aquí se le presenta a los 11 discípulos que tenía en ese momento y les da el mandato. A manera de introducción, quiero que vean algo que nuestra iglesia ha hecho y cómo comenzó nuestra iglesia. Pues entramos en el tema de la gran comisión del cristiano, la cual es hacer discípulos, como lo dice Mateo 28, 19, manifestando nuestro amor hacia otras personas a través de llevarles el evangelio. Alberto Benjamín Simpson sentía una gran pasión por las almas perdidas. ¿Conocen a Alberto Benjamín Simpson? Fundador de la Alianza Cristiana y Misionera. De tal manera era su pasión por las almas perdidas que renunció a uno de sus ministerios como pastor de una iglesia grande y pudiente, solamente por el hecho de ir a predicar a cientos de inmigrantes italianos que llegaban cada año a los puertos de Nueva York a finales de los años 1800. El anhelo de Albert Simpson fue creciendo y una noche mientras oraba, la visión de los perdidos sin Cristo le hizo postrarse en una dramática oración bajo el poder del Espíritu Santo. Tomó el globo terráqueo y apretándolo sobre su pecho, exclamó llorando: «Oh Dios, úsame para la salvación de los hombres y mujeres del mundo entero que mueren en las tinieblas espirituales sin ningún rayo de luz». Esa fue la oración de Alberto Benjamín Simpson. Vio al globo terráqueo, lo tomó y dijo: «Oh Dios, úsame para llevar luz a todas aquellas personas que aún andan en oscuridad». Y guiado por este celo, él salía a las calles a predicar el evangelio. Y muchos hombres y mujeres de la más variada condición recibían a Jesucristo. Luego él los invitaba al templo para recibir el amor de la familia cristiana. Así comenzó Albert Benjamín Simpson. Y hoy, 2026, hay más de 24,000 iglesias locales en 88 países con más de 6,7 millones de creyentes. Solamente por la oración de un hombre, solamente por la pasión que un hombre tuvo de alcanzar almas para el Señor. Y esa misma pasión la sintió Jesús en este mismo momento cuando le dijo: «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones». Hermano, nosotros conocemos el pecado de muchas maneras. Mayormente pensamos que pecar es hacer algo que no debemos hacer. Por ejemplo, mientes, no debes mentir; robas, no debes robar; adulteras, no debes adulterar; matas, no debes matar. Y tenemos eso como pecado. Sencillamente pareciera que los pecados son solamente los pecados de acción, pero además de eso hay pecados de omisión, que son aquellas cosas que sabemos que debemos hacer, pero que aún así no las hacemos. En la Biblia también están esos pecados. Por eso el salmista dijo: «Señor, busca los pecados más ocultos que hay en mi corazón y también perdónalos». Porque hay pecados que estamos cometiendo, hermanos, pecados de omisión. Y el no llevar el evangelio es un pecado de omisión, porque sabemos que tenemos que hacerlo, pero ¿cuánto lo estamos haciendo? Esa es la pregunta: ¿cuánto lo estamos haciendo? ¿Tú sabes que tienes que hacer discípulos? Sí, pero ¿cuántos discípulos ha hecho hasta el día de hoy? Jesús dijo: «Vayan y hagan discípulos». El mandato fue dado por el Dios Supremo. Cuando vemos el versículo 18, Jesús dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». ¿Con qué autoridad vamos nosotros a ser discípulos? ¿Quién nos ha mandado?
El mandato fue dado por el Dios Supremo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que está sentado a la diestra del Padre y el mundo es el estrado de sus pies. Ahí radica la importancia del mandamiento y también su magnitud. No es cualquier persona que da el mandato. No ha sido siquiera el pastor Miguel de Amario, no ha sido el pastor Gustavo, no ha sido yo quien da el mandato, ha sido el Señor Jesús. Y he dicho, toda autoridad, toda potestad, todo poder es mío. Y Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. ¿Para qué? Para que vayan a predicar el Evangelio. Entonces, si el Señor tiene el poder de todas las cosas, porque sustenta todas las cosas, y nos dice, ve y haz discípulos, ¿por qué no hacemos discípulos? La iglesia está dormida, ha estado dormida, hermanos, por mucho tiempo. Y posiblemente en los planes del Señor ya sabía que estaban dormidas. De hecho, si vemos el Apocalipsis, vemos las 7 iglesias, vemos que hay iglesias de todo tipo. Y la última, la Odisea, la iglesia tibia, que ni es fría ni es caliente, o sea, no sabe qué ser, no sabe si estar con el Señor o no estar con el Señor. Muchas veces nos ponemos así, porque no sabemos si predicar o no predicar. Pero el mandato ha sido dado por el Señor. Ir y hacer discípulo. Toda potestad me ha sido dada, dice, no es solo un mandamiento, es un mandamiento dado por el Creador que sustenta todas las cosas. Ha sido Dios mismo quien da el mandato. Y lo que Dios manda se hace. Dijo en un principio, sea la luz, y fue la luz. El Señor habló y todo llegó a ser. El mismo Dios que creó todas las cosas y a nosotros es el que da el mandato. Ve y haz discípulos. Esa es la seguridad que toda rodilla se doblará al escuchar el Evangelio. La seguridad de que la autoridad no es suya, no es mía, sino que es de Jesús. Porque cuando vamos a predicar, ¿de quién predicamos? De Cristo. No predicamos de Pastor Miguel, no predicamos de Benjamín Simpson, no predicamos de Armando Polanco, no predicamos de Wi-Fi, de Purio, no, predicamos de Cristo. Ellos predicaban de Cristo y ellos predican de Cristo. Nosotros predicaremos de Cristo, debemos predicar de Cristo. Por eso Jesús dijo, toda potestad me es dada. Y esa potestad es la misma potestad que va a hacer que cuando prediquemos el Evangelio, toda rodilla se doble ante Él. Porque toda autoridad tiene la palabra emitida como si aquel enviador estuviera hablando directamente con el no regenerado. A ver, hermano, te pregunto, no respondas, te pregunto. ¿Alguna vez tú creíste en el Señor sin que te predicaran? ¿Creíste en el Señor sin haber entendido el mensaje verdadero del Evangelio? Sin que te dijeran que eres un pecador y que necesitas un Salvador. Hermano, allí radica, así como tú fuiste llamado y yo, así también debemos salir a llamar a las personas. El mensaje ha sido emitido y el mensaje es el Evangelio de salvación. El emisor es Jesús. El canal, aquel medio por el que transita el mensaje, eres tú y soy yo que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Ya Él dejó el Evangelio, ya Él dejó el mensaje. Ahora tú y yo debemos repartirlo a todo lugar. Por tanto, si haces parte del cuerpo de Cristo, si es que el Espíritu de Dios muere en ti, como dice Romanos 8:9, comprenderás que el mandato fue dado por la cabeza del cuerpo y tú y yo, como miembros del cuerpo, debemos responder y obedecer a la cabeza. Cuando tú mueves tus brazos, cuando yo hago esto en este momento, es porque mi cabeza ya ha dado una orden a mi brazo para que yo hiciera esto, incluso para hablar. Así debe ser la respuesta de los mandamientos del Señor para con nosotros. Si el Señor habla, debemos responder con acción, tal como Él lo demanda. Toda autoridad en el cielo y en la tierra revela el poder supremo de Jesucristo sobre todos los ámbitos de la existencia. Esta autoridad es la base de su comisión a los discípulos y a todos los creyentes.
Por eso dijo, toda autoridad me es dada. Confíen en mí, ustedes van a recibir poder y cuando vayan a predicar, estaré con ustedes todos los días, dice el último versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero debes ir y predicar. Esta autoridad es la base de su comisión a los discípulos y a todos los creyentes. Predicamos el Evangelio no por nuestra propia autoridad, sino por la autoridad de Cristo. Nuestra confianza en su señorío y soberanía sustenta todo lo que hacemos para promover su reino. Confiamos en el Señor y como confiamos en Él, hacemos obras de caridad, como ir a los lugares que ahora están destruidos por el terremoto. Eso es parte también del creyente, ser bondadoso, ser dador, alegre, pero también debemos saber llevar el Evangelio. Cuando tenemos esta oportunidad la aprovechamos y vamos y hablamos del Evangelio y hablamos de Cristo, para que la gente conozca que en medio de la adversidad hay un Dios salvador y sanador de todas las cosas, y un Dios que permite las cosas por nuestro propio bien. Habiendo conocido que nuestro mensaje se llevará a cabo por la autoridad de Cristo, porque Él así ya lo ha predeterminado, pues Juan 17:20 dice, yo ruego no solamente por estos que eran los discípulos, sino también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor ha rogado incluso por aquellos que ahora no están aquí, pero que están afuera esperando que se les predique el Evangelio. Ya el Señor ha rogado por ellos. Así como rogó por nosotros y como intercede por nosotros y como ruega por nosotros ante el Padre, así ruega y rogó por aquellos que están afuera y que necesitan oír un mensaje de salvación, que necesitan saber que son pecadores y que irán al infierno si no se arrepienten. Pero el mandamiento no fue dado a cualquier persona, sino a la iglesia. Habiendo conocido la autoridad de Cristo, pues pasamos al mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento en este caso? El mandamiento es ir y hacer discípulos, no es cualquier cosa. Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la orden. Así como en la vida militar, donde se dan órdenes y estas se cumplen, aunque la persona que da la orden no está presente en el momento de realizarla. Así también se da esta orden, este mandamiento conocido como la Gran Comisión. Así como en el cuartel, dice, ve y haz aquello, y la gente va y lo hace sin que la persona vaya con él. La gente simplemente va y lo hace. Así el Señor dio la orden, vayan y hagan discípulos. Esta es una orden directa, pero también es un mandato porque lleva consigo el respaldo de una autoridad superior, y este es Jesús. Él da la orden y dice, ve y haz esto, pero también dice, yo estaré contigo cuando lo estés haciendo, porque toda potestad, toda autoridad me es dada a mí. Mientras tú lo estés haciendo, yo estaré contigo en ese momento. ¿Para qué? Para que por mi poder te doble la rodilla. Por eso es una orden directa, pero también es un mandato, porque te respalda en el momento de hacerlo. Aquí se muestran varias cosas, pero trataré de ilustrar tres. Primero, el mandato. Segundo, a quién se le da el mandato. Y tercero, la amplitud o la magnitud del mandato. Comenzamos con el primero, que es el mandato. ¿Cuál es? Id y haced discípulos. Este es el mandato, breve y específico. Id y haced discípulos. Con esto no se trata solo de predicar, no se trata solo de entregar tratados o de hablarle a alguien en el autobús, no se trata solo de orar por alguien, no se trata solo de visitar. Hay que hacer esto, sí, hay que predicar, hay que dar tratados, hay que orar por las personas, hay que evangelizarles, pero esto es mucho más. El mandato
de hacer discípulos requiere mucho más que solamente ir un día y predicar. En el año 1700 había un predicador que se llamó George Whitefield, conocido como el gran predicador. Pero él tenía un problema y es este que estoy ahora diciendo. Él predicaba ahora aquí y por la soberanía de Dios personas se arrepentían, pero lo dejaba así porque se iba a otro lugar. Entonces las personas creían, pero ¿quién las cuidaba? Él entendía el propósito que tenía que hacer, tenía que evangelizar y predicar, pero le faltaba al hacer discípulos a las personas. Él predicaba y muchos creían y se convertían, pero había un problema, ¿quién las cuidaba? Entonces se unió a un pastor también y predicador llamado John Wesley, que si ustedes ven sus historias, tenían una doctrina un poco distinta. Uno era arminiano, uno era calvinista, uno creía que era salvación por gracia, uno por obras, pero en eso no vamos a entrar. Sin embargo, quiero que noten esto, que aunque tenían doctrinas distintas, se unieron para hacer algo en común. Mientras uno predicaba, habían convertidos, el otro los cuidaba. Es decir, el otro dijo, no, Whitefield, está bien que prediquemos el evangelio, pero vamos a cuidarlos porque la idea no es solamente que se arrepientan y ya, sino que sean discípulos del Señor. Por eso lo que Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, porque hubiese dicho, vayan y prediquen solamente y ya. Prediquen, el que creyó, creyó, el que no creyó, no creyó. No, dijo, vayan y hagan discípulos. El mandato es ir y hacer discípulos. Y está bien que si tenemos que orar por esto, tenemos que predicar, tenemos que dar tratados, tenemos que... a veces nos inventamos muchas formas de llevar el mensaje de salvación. Pero lo importante no es tanto esto, sino el discipulado que tenemos que hacer a las personas. Es un trabajo que requiere diligencia, requiere esfuerzo, requiere oración, dependencia de Dios y el obrar del Espíritu Santo en la persona que está siendo discipulada. Porque recordemos esto, dependemos de Dios porque no somos nosotros quienes van a hacer que se arrepientan, no somos nosotros quienes los vamos a guiar en nuestros caminos. Nosotros no caminamos en nuestros caminos, caminamos en los caminos de Cristo. Entonces no puedo caminarlo no puedo enseñarle que camine en mis caminos porque yo no sé caminar, yo camino por Cristo. Debo enseñarle que camine conmigo en los caminos de Cristo. Y entonces también será discípulo de Cristo así como yo lo soy. Eso es lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio, depender del Espíritu Santo en esa persona, como bien dijo el pastor Miguel hace un momento que dice Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El verbo hacer de ir está precedido por el verbo ir. Vemos que dice id y haced. Entonces, el verbo hacer está precedido por el verbo ir. ¿Qué indica esto? Que no podemos hacer algo sin antes no vamos. Como yo le predico a mi papá que vive en San Carlos, si antes no voy a San Carlos a predicarle. Quizás puedo llamarlo, ahora que hay tecnología y podemos tener una conversación por teléfono. Pero no es igual. No es igual. Porque si fuera así, entonces cesarían las congregaciones y cada quien estaría en su hogar y sería discipulado de Zoom, qué sé yo, por la computadora, por el teléfono. Pero no es así, porque el Señor ha creado la congregación, la iglesia, precisamente para esto, para reunirnos. Pero como hermanos también ir a predicar. No podemos hacer discípulos si solo nos quedamos aquí. Los apóstoles no se quedaron en un solo lugar. Ellos iban casa por casa enseñando y predicando el Evangelio de Jesucristo, como dice Hechos 5:42. Entonces, en el primer punto tenemos el mandato que es ir y hacer discípulos, como los apóstoles. Ellos iban casa por casa. Ellos no se quedaron solo en el templo, oraban en el templo, se reunían en el templo, pero no se quedaban solo en el templo. Iban casa por casa enseñando y predicando el Evangelio de arrepentimiento. Hechos 5:42 lo manifiesta. Dice que ellos iban casa por casa y compartían el pan en las casas, pero aprovechaban para predicar el Evangelio de salvación. ¿Ven el alcance que tiene el Señor? Si el Señor fuera solamente de un grupo específico, quizás nosotros no estuviéramos aquí, no fuéramos parte de ese grupo quizás.
pero por su misericordia y porque tiene pasión por las almas y tiene amor por el mundo, como cantamos hace un momento, estamos aquí ahora y somos parte de su cuerpo. El segundo punto es a quién se le da el mandato, y eso es aquí donde quizás quiero hacer más énfasis, porque el mandato no se le dio a cualquier persona. De esta manera entramos en el segundo punto, y es a quién se le da el mandato. Y esto es muy importante, hermano, que lo sepamos y lo tengamos presente, porque nos concierne a todos y a cada uno de nosotros, a ustedes y a mí. ¿A quién se le dio el mandato de ir y hacer discípulos? Sabemos que la autoridad es de Dios, la autoridad es de Cristo. Él tiene todo el poder. Si Él quiere, puede hacer que la gente se arrepienta de alguna u otra forma, pero ¿a quién se le dio el mandato de ir y hacer discípulos? Nótese que en el versículo 16 de este pasaje dice que estaban los 11 discípulos en Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Cuántos estaban? 11. ¿Cuántos eran sus discípulos? 11. ¿A quién le dio el mandato? A los 11. Hermano, el mandato es para todos. No, es para todos. Podemos comprender que al momento que Jesús lo comisiona, no dice, solo irán Pedro y Juan, porque ellos dos serán columna de la iglesia. Él pudo haber dicho eso. De ustedes 11, solamente cojan a Pedro y a Juan, porque ellos van a ser columna de la iglesia, y entonces que ellos sean los únicos que vayan a predicar el evangelio. No, Él los comisiona a todos, no dice eso. Les dice a los 11 que estaban, vayan, ustedes 11, vayan, ustedes que están aquí reunidos, vayan. Es para ustedes que están aquí, vayan y háganlo. Es su deber. Y además de ser un deber, es una orden. No cualquier orden, del Creador. Es un mandamiento, es un mandato. Y esto al principio es doloroso, porque al principio para nosotros ir y hacer discípulos nos puede parecer una carga, así como la carga de orar en la mañana. Al principio parece carga, porque tenemos que pararnos temprano, buscar un lugar y orar por el Señor, porque tengo que ponerme a cuentas con el Señor, o orar en la tarde, en la noche, Señor, te pido perdón por mis pecados, ya no sé qué más decir. Al principio parece carga, pero cuando yo conozco al Señor, cuando me enamoro más de Él, cuando lo escudriño más y cuando me di cuenta de que no soy merecedor de estar cerca de Él, digo, Señor, esto no es ninguna carga. Esto es amor por ti. Y porque te amo te busco. Y porque te amo vengo y oro a ti. Porque te amo vengo y me pongo cuenta contigo. Y porque tú me amaste primero a mí antes de yo amarte a ti. Lo has mostrado porque eres misericordioso. Porque sigo aquí todavía. Como dijo un predicador, si Dios solamente quisiera salvarte, en el momento en que creíste, te mate ya. ¿Por qué? Porque ya eres salvo. Te arrepentiste, creíste, eres salvo, listo, un infarto, moriste. Ya, ahí se acabó todo. Pero no es así. Si el Señor hubiese querido eso para nosotros, lo hubiese hecho. Así de sencillo. Pero por algo estamos aquí. Por algo estás aquí. Por algo yo estoy aquí. Porque el Señor no solo quería eso, sino que quiere que seamos como Él, pero que además vayamos y extendamos su reino en la tierra. Que seamos luz. Él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero la luz no se puede esconder. No podemos quedarnos en un solo lugar. Debemos ir y hacer discípulos. Debemos extender la luz de Dios por todo lugar. Entonces el Señor no solamente escoge a Pedro y a Juan y dice, mire, ustedes dos son específicos, son idóneos para esto. No, Él preparó y capacitó a los 11. Los 11 caminaron con Él durante 3 años y medio, hasta el día de su ascensión. Los 11 lo conocieron y a los 11 le dijo, ustedes vayan y hagan discípulos. Es su deber. Esa es la misión de la iglesia, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, el punto aquí es, ¿a quién se le da el mandato? ¿Al mundo? No. ¿Quién estaba con Jesús?
Los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? La iglesia. ¿A quién sería el mandato? A la iglesia. Porque el mundo no conocía al Señor. El Señor lo conoce la iglesia. Él conoce a los suyos y los suyos le siguen y oyen su voz. Por eso Él va a su iglesia y le dice, ustedes deben ir y hacer discípulos. Hermanos, esto a mí también me llena mucho de dolor, porque en aquí somos una congregación pequeña y a veces me provoca abrirle el cerebro así, meterle la Biblia así, hermano, entiende esto, ¿qué te cuesta entenderlo? Tienes que ir y hacerlo. Sí, en serio, quizás los pastores de aquí no sé si lo han experimentado, pero yo lo he experimentado y me provoca, quizás como hace mucho, darles con la Biblia, hermano, entiéndelo. Y por eso somos tan repetitivos. Hermano, pero hazlo. Ve y hazlo. Hazlo. No, pero es que hermano, no, pero es a ti, ve tú y hazlo. Vayamos a ser discípulos. Por eso la Escritura dice, como me envió el Padre, así también yo los envío, en Juan 20, 21. Jesús fue enviado del Padre. Y así como Él fue enviado, Él también envía a la iglesia. Vemos que no comisiona a ninguno de nosotros más, a su iglesia. Hermanos, a veces pensamos que esto solo le concierne al pastor. Digan la verdad. ¿Verdad que sí pensamos que solamente el pastor es el que tiene que ser discípulo? Todos pensamos eso. De hecho, antes yo ser cristiano, antes de yo estar en el Señor, yo pensaba que los únicos que tenían ese poder, autoridad, o qué sé yo, responsabilidad eran los pastores, de ir y hacer discípulos. Yo pensaba que las iglesias se llenaban porque el pastor iba en la casa de mi hermano, en la casa de mi hermano, en la casa de mi hermano, y así lo hice discípulos y todos iban a la iglesia por el pastor. Hasta que comencé a leer la Biblia y dije, no, esto no es así. Y todos pensamos que esa es responsabilidad del pastor. El pastor es el único que tiene que ir a ser discípulos. Es el único que tiene la responsabilidad, la autoridad y el poder de ir a ser discípulos. Pero cuando escudriñamos las Escrituras nos damos cuenta que no. Estamos cerrados, estamos ignorando algo que está allí. Estamos cometiendo gran pecado contra Dios cuando ignoramos las Escrituras. El Señor dijo, mi pueblo perece por falta de crecimiento, por falta de predicar, no, por falta de conocimiento al Señor. Y a veces pensamos que esto solo es del pastor, de algún líder de nuestra congregación, pero no. Todo creyente debe ser un fiel servidor de Jesús y debe ir y hacer discípulo. Oye esto, si tú eres un fiel servidor de Jesús, también tu deber es ir y hacer discípulo. Ser servidor no es simplemente servir en la congregación en la que me reúno. Ser servidor no es pensar que porque vengo los domingos a la iglesia ya soy discípulo de Cristo. Ser discípulo o servidor no es simplemente venir y hacer la escuela bíblica y saberme todos los libros, no. Es obedecer cada mandato del Señor y hacer discípulo también es un mandato. Por eso también es tu responsabilidad y la mía. No solo del pastor Miguel, no solo del pastor Gustavo, no del pastor Leyagua, de Tinaquillo, no. De cada uno de que hacen parte del cuerpo del Señor es la responsabilidad. La cabeza da la orden y el cuerpo obedece. De manera que el mandamiento es dado a todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como Salvador. Además, pensamos que tenemos que ser un erudito bíblico para poder predicar el Evangelio. Ponemos excusas como las que Moisés presentó ante el Señor cuando lo llamó en Éxodo capítulo 3 y 4. Hermanos, aquí también quiero que entiendan que no tenemos que ser un sabelotodo de la Biblia para poder predicar. También pensé eso. Yo también pensaba que tenía que saber muchas cosas de Dios y de la Biblia para poder predicar. Pero no es así. Recuerdo que
cuando me arrepentí, cuando creí en el Señor, y la primera que hice fue llamar a mi esposa, que en ese tiempo no era mi esposa todavía. La llamé y le dije, sí, me arrepiento y creo en el Señor. Posteriormente, pues, hice en la escuela bíblica, hice la Nueva Vida en Cristo. Ahí hice mi confesión, así más formal, ante la congregación. Y posteriormente el bautismo. A los 7 meses me bauticé. Pero recuerdo que después de haber creído quizás al año, un poquito más, un poquito menos, que pude haber terminado una vida en Cristo y quizás el tiempo devocional, no recuerdo bien. Yo tomaba mi cuaderno, como no era erudito bíblico y como no entendía mucho la palabra, porque si estaba nuevo, yo tomaba mi cuaderno y el domingo cuando el pastor predicaba, yo me sentaba. No me interrumpan. Hermano, y anotaba todo, casi todo quizás, lo que el pastor predicaba. El pastor o el maestro que estaba predicando en ese momento. Anotaba casi todo, hermano. ¿Y saben qué hacía? Agarraba, eso era el domingo. Hoy domingo yo anotaba todo lo que predicaba el pastor, los puntos más fáciles que yo podía enseñar a otra persona. Y el lunes tomaba la bicicleta de mi suegro y me iba como a media hora en bicicleta quizás a casa de unos amigos a predicarles el evangelio. ¿Qué le predicaba? Lo que había anotado en el cuaderno. Es decir, lo que aprendí hoy domingo, mañana, como lo anoté, mañana lunes voy y se lo enseñé a mis amigos. Así comencé yo. Y comprendí que no tengo que ser un erudito bíblico. No es que tengo que saberme toda la Biblia, sino lo básico, lo esencial. ¿A quién predicamos? Dice Pablo, a Cristo. No me predico a mí, predico a Cristo. Y además, con el testimonio de cada uno predicamos también. No tienes que saber todo. Tienes que prepararte, sí. ¿Por qué? Porque afuera van a haber personas que van a ser usadas por el diablo para humillarte. Te van a hacer preguntas para ponerte por debajo. Pero tienes que saber responder. Cuando me preguntaban mis amigos, yo decía, no sé. Pero yo vengo el lunes y te doy la respuesta. Entonces el domingo, otra vez iba a la iglesia, anotaba, pastor, fui a una casa de mis amigos y me preguntaron esto. ¿Qué le respondo? Esto. Anotaba. Cuando iba allá, le volvía a predicar y le decía, ajá, te tengo la respuesta del lunes pasado, aquí está, esto. Y así hacía. Sabía de la Biblia, no sabía mucho, pero predicaba lo que aprendía y aplicaba lo que aprendía. A veces queremos saber mucho, pero no lo aplicamos a nuestra vida y tampoco lo enseñamos a otros. Yo prefiero no saber nada de la Biblia, pero aplicarlo a mi vida y enseñar lo poco que sea a otras personas. Y que cada quien vaya conociendo al Señor a su manera y a su ritmo, pero predicando lo más sencillo que pueda, como Pablo hacía. Si vemos el ministerio de Pablo, Pablo sabía de muchas cosas, pero él dijo, no pretendo enseñar nada más que no sea Cristo crucificado y resucitado. Solamente eso me dedico a enseñar, y es lo que quiero enseñar, más nada. Con esa sencillez, si hacemos como Pablo, quizás cada uno con un discípulo, aquí, ¿cuántos? 400. Al año son 800 quizás. ¿Cuántas almas nos salvaríamos, hermanos? Por un discípulo que aquí haga cada persona. Y a eso nos ha llamado el Señor. Aquí pues, anoté también el ejemplo que le puse de mi suegro. Yo anotaba casi todo, hermano, como le dije, y le predicaba a mis amigos. ¿Con qué comencé? Con mis amigos. Fui y la prediqué. Pero no le predicaba, hermano, arrepiéntete porque te vendrá mejor. No. Le decía con la Biblia, mira, aquí me dice, Romanos 3:23, que si tú no estás con Dios, vas para el infierno. Sencillo. Juan 3:36, yo les decía, y como eran mis amigos, más claro y directo les decía, les hablaba. Juan 3:36, el que no cree en el Hijo no tiene la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Listo. Tú no crees, la ira de Dios está sobre ti. Sencillo.
Te arrepientes, tienes vida eterna. No te arrepientes, vas para el infierno. Directo le dice ella. Y aún lo hago. Y para la gloria de Dios, hermano, en esos viajes que yo hacía hacia allá, hubo arrepentimiento y conversión de 2 personas. Eran como 7 u 8, pero hubieron 2 personas que se arrepintieron y creyeron en el Señor. Solamente por predicar algo que yo no había estudiado, pero que el pastor predicó, lo anoté y fui y lo enseñé. Cuando me llamaron me dijeron, mira, mi mamá se quiere arrepentir. Oye, yo sentí el gozo quizás, no sé, quizás cuando una madre ve a su hijo por primera vez, cuando nace, no sé, es algo tan quizás difícil de explicar, tiene que experimentarlo. Si alguno lo ha experimentado, pues sabe de lo que estoy hablando. Cuando alguien llama y dice, mira, yo me quiero arrepentir. Y Spurgeon también lo dijo una vez, no sentí más gozo que cuando escuché que una persona buscó un Salvador por medio de mí, cuando le prediqué. Qué gozo nos debería dar. Y además la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay que fiesta en los cielos. Y la Biblia también dice que los ángeles claman por ver eso. Y quisieran quizás ellos mismos predicar el evangelio, pero no, se les fue dado a ellos, fue a su iglesia. Y aunque de esas personas que yo les predicaba, solamente 2, sigo trabajando con los 5 todavía. No he terminado allí. El discipulado no termina. En la tierra no termina el discipulado. Hasta que el Señor venga y diga, bueno, si ya, buen ser y fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ni usted ni yo terminamos nuestro discipulado aquí en la tierra. Pero nuestro deber es parecernos más a Cristo y hacer que otros se parezcan más a Cristo también. Y sigo trabajando con estos 5 que están allí todavía. Y les sigo diciendo, eres un pecador, ¿te arrepientes o vas para el infierno? Es sencillo, hermano, porque es el evangelio. Jesucristo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero de qué se van a arrepentir si no tienen convicción de pecado? ¿Usted eres pecador? Si eres pecador, pues no puedes estar con Dios. Y sigo trabajando con ellos porque sé que la palabra no volverá al Señor vacía, sino que hará todo lo que Él quiere que haga. Él quiere, hermanos, que haga y habrá más arrepentimiento y conversión al Señor por la autoridad de Cristo. Mi deseo ahora es que el Señor produzca en cada uno de ustedes y en mí el querer y el hacer para cumplir con lo que Él demanda, de ir y hacer discípulos. Debemos tener compasión por las almas como el Señor la tiene para con nosotros y así alcanzar almas para Cristo. El Proverbio 11:30, versículo 30 dice, el que gana almas es sabio. La parte B del Proverbio 11:30 dice, el que gana almas es sabio. Ahora aquí quiero que entienda algo, usted ni yo somos los ganadores de almas. Cristo es el que las gana. Pero nosotros somos los medios utilizados para que las almas vengan a los pies de Cristo. Una persona fue utilizada para que usted y yo ahora estemos en los pies de Cristo. Una persona fue utilizada en un momento. Y ahora por esa persona usted conoce a Cristo. Y yo conozco a Cristo. Y Proverbio dice, el que gana almas es sabio. Nuestro deber es ir y ganar almas o pensar que ganamos las almas para Cristo. Pero el gran ganador de almas es Cristo. Pero necesita o quiere que su iglesia trabaje en esta comisión. También dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. ¿Hacer discípulos es algo bueno o es algo malo? Algo bueno. Si no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Pecamos, hermano. ¿Se dan cuenta que el pecado tiene 2 puntas? Si hacemos algo que no debemos hacer,
pecamos. Y si no hacemos algo que debemos hacer, pecamos. Por tanto, dejemos de pecar en esta parte y prediquemos el Evangelio. Martín Lutero dijo: nuestro deber es llevar el Evangelio a los oídos del pecador, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones. Su deber, mi deber, es llevar el Evangelio para arrepentimiento a los oídos de aquellos que aún no han creído. Y Dios lo llevará de sus oídos a los corazones. Por eso dice Ezequiel 36, 26 y 27, dice: y enviaré mi espíritu a vosotros y cambiaré el corazón de piedra por un corazón de carne, y haré que anden en mis estatutos y mis preceptos y los pongan por obra. ¿Quién lo hace? El Señor. ¿Quién envía el espíritu? El Señor. Pero ¿quién trabaja para el Señor? La iglesia, hermano. Usted y yo trabajamos para el Señor. Para eso estamos aquí. ¿Por qué seguimos aquí? ¿Somos salvos? Sí. Pero ¿hemos muerto? No. ¿Por qué seguimos aquí? Porque nuestro deber no ha terminado. Debemos ir y predicar el Evangelio. Y hay una gran oportunidad ahora con lo que ha pasado el 24 de junio. Porque hay muchas personas que necesitan escuchar el Evangelio de salvación y el Evangelio de consolación. Pero deben entender estas personas que para que se puedan arrepentir tienen que tener convicción de pecado. Y si solo le decimos: hermano, ten fe que Dios te va a sanar, ten fe que Dios te va a ayudar, estamos haciendo algo bueno, sí, todos queremos que sean sanos y que los ayude, pero tenemos que enseñarle que tienen que arrepentirse de sus pecados. Porque usted se arrepintió, yo me arrepentí, ellos también se tienen que arrepentir. Y si no se arrepientan, pues lamentablemente ustedes conocen lo demás. Ahora, ¿a quién es dado el mandato? A su iglesia. A la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene una misión. Además de hacer discípulos, además de reunirnos como congregación, además de ser un cuerpo en Cristo, sustentarnos, apoyarnos, ayudarnos, amarnos, mostrar compasión para con los pobres, es ganar almas para el Señor y hacer discípulos. Ahora entramos en el tercer punto, la amplitud del mandato. Vamos a hacerlo un poco más rápido, que estoy pasando ya el tiempo. 5 minutos quizás me quedan. La amplitud del mandato. El Señor dijo: ir y hacer discípulos, ¿a dónde? Todas las naciones. Entonces es un mandato universal que abarca todo el mundo, abarca todas las personas, toda la creación. El alcance de este mandamiento es universal, no es simplemente a un grupo pequeño, no es para 50 o 100 personas, es para todas las naciones. El Señor quiere que se extienda su reino aquí en la tierra, está aún buscando y aún está salvando a los que están perdidos, y para ello ha usado a su pueblo para cumplir con la misión. El alcance de esta misión abarca mucho y usted puede hacer mucho. Alberto Benjamin Simpson comenzó solo, predicaba en las calles de Nueva York. Luego, en el año 1884, envió 5 misioneros al Congo, África, la primera iglesia allá. Hoy hay 6,7 millones de las alianzas cristianas y misioneras, y hay 24,000 iglesias establecidas en todo el mundo. Por un sueño, hermano, por una sola persona que hizo eso. Es una misión en conjunto, y de ahí que dice la gran comisión, que significa misión en conjunto. Son muchas, hermanos, las personas que se están perdiendo ahora y sus almas van camino al infierno en este momento. Personas conocidas suyas y personas conocidas mías, personas a las que les hemos podido hablar y no lo hemos hecho.
y su sangre será demandada de sus manos, así como fue demandada la sangre de Abel por mano de Caín. ¿Por qué? Porque no le hablamos, porque no le predicamos, porque no llegamos a ser un discípulo del Señor. Esas almas están sobre sus manos y sobre nuestras manos. Están demandándolas. Dios nos demandará: mira, ¿qué hiciste con lo que te enseñé? ¿Qué hiciste con las almas que estaban allí? ¿Les predicaste? ¿Hiciste discípulos? ¿Ganaste almas? Todos daremos cuenta, hermano. Y por eso hay muchas almas ahora que van camino al infierno en este momento. Personas conocidas a las que les hemos podido hablar y no lo hemos hecho, y su sangre será demandada de sus manos por no hablarles. Así como la de Abel fue demandada de mano de Caín. Así serán las almas de estas personas que se pierden porque la iglesia no quiere llevar el mensaje y prefiere vivir un evangelio fácil. Cómodo. Estoy en mi iglesia tranquilamente. Hermano, sinceramente, yo lo he sentido. Yo he preferido dejar de ser pastor y prefiero ser uno que está ahí sentado. Quizás tengo menos responsabilidad, pero equivocado estoy, porque tengo aún así la responsabilidad de hacer discípulo, aunque no sea pastor. Mientras Satanás tiene al mundo entenebrecido, hay un grupo de personas escogidas para llevar la luz del evangelio que espera que el mundo venga a la iglesia cuando el Señor ha dicho: ve tú y cumple con tu misión. Hermanos, el mundo no quiere venir a la iglesia, no puede venir a Cristo. Jesús ha dicho: vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida, Juan 5:40. Y ninguno puede venir a Él si el Padre no lo ha enviado, Juan 6:44. Por eso ha dicho: id vosotros, iglesia, y haced discípulos. En nuestras manos está la responsabilidad de llevar el mensaje de salvación a toda persona. Del tamaño, del alcance del mandamiento es el tamaño de nuestra responsabilidad. Y el mandamiento dice: a todas las naciones. Así es nuestra responsabilidad. De manera que el Señor ha encomendado una labor universal a su pueblo, le ha dado la responsabilidad de buscar a todas las almas. Ha puesto esa responsabilidad sobre tus manos, querido hermano, y sobre las mías. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero además dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Ahí está la responsabilidad, hermanos, gran responsabilidad. Pensamos que no tenemos ninguna otra responsabilidad que venir a la iglesia, cumplir con el culto de domingo, cumplir con el culto de varones, cumplir con el culto de damas, cumplir con la academia bíblica. No, pensamos que todo termina ahí, y ahí soy un buen creyente. No, hermanos, eres un buen creyente cuando tus frutos se muestren. Y si traes discípulos a la iglesia, pues eres un buen creyente. Y la gloria no es para ti, la gloria es para Dios. Tienes que traer creyentes a la iglesia. El Señor te ha llamado a ti. No ha llamado a otro de afuera que no es creyente, sino a ti. Tú eres el responsable, yo soy el responsable de traer almas a los pies de Cristo. Pablo dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces la responsabilidad es predicar, hacer discípulos. Y también dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué predicaremos? La palabra de Dios. ¿De qué vamos a hablar? De Cristo. ¿Dónde está Cristo? En la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y ahí está la salvación para los perdidos. Y la iglesia tiene esa gran responsabilidad y tiene que cumplirla. Ahora me gustaría dirigirme al no regenerado, al no cristiano, porque este mensaje también es para ti. Si es la primera vez que oyes el evangelio, pues apelo a que tu fe en Jesús entrará ahora en tu vida por medio de este sermón. Querido oyente, si estás aquí ha sido porque el Salvador está ahora pidiendo que vengas a Él. El Salvador quiere que vengas a Él.
Así como en Génesis cuando dijo, Adán, ¿dónde estás? Así está diciendo, Armando, ¿dónde estás? Ahí tú que estás oyendo el mensaje, ¿dónde estás? A ti te hablo. El Salvador quiere que vengas a Él. He sido enviado por Jesús para traerte este mensaje. Él ha usado este medio y este momento porque quiere salvar tu alma. Y es como si estuviera ahora hablando a tu vida a través de la locura de la predicación. Es para ti que aún no te has arrepentido y te estás hundiendo en el pecado. Este es el día que ha hecho el Señor. Hoy es el día de salvación. No esperes más. Ven y ponte a cuentas con el Señor y sé salvo de la ira de Dios. El mensaje puede ser duro para la iglesia, pero también para el no regenerado, para el no creyente. Hermano, si tú estás aquí, como dije hace un momento, por primera vez, aprovecha el momento. Aprovecha el momento. Pues como ya te expliqué y como ya dije, como yo les hablo a mis amigos, hermanos, si no te arrepientes, va para el infierno. La ira de Dios está sobre ti todos los días. Sé salvo de esa ira. Dios quiere que seas salvo ahora. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Si estás aquí ahora, es porque Dios así lo ha planeado. Si estás aquí es porque Dios quiere que seas salvo. Aprovecha el momento, hermano. Y quiero aprovechar para hacer un llamado. Un llamado al arrepentimiento a aquellos que aún no se han arrepentido. Si hoy estás aquí y es primera vez, hermano, te llamo hermano desde antemano, ojo. Quizás el Señor ha determinado que seas un hermano en Cristo. Te digo que ven y te pongas en cuenta con el Señor. Si quieres arrepentirte, aprovecha el momento y hazlo ahora. Quisiera hacer un llamado a todos aquellos que vienen por primera vez o aquellos que tienen ya tiempo viniendo pero que aún no se han arrepentido al Señor y que lo hagan ahora y que aprovechen el momento. Porque hoy estamos, no sabemos más tarde, no sabemos mañana. Hoy es el día que el Señor ha hecho. Te pido que si vas a entregar tu vida a Cristo, pues puedas ponerte de pie o levantar tu mano en este momento para orar por ti. Y así ser salvo de la ira venidera que Dios tiene preparado para todos aquellos que no son sus hijos. Sé parte de la familia de Dios. Conviértete en siervo del Señor, en hijo de Cristo. Te lo digo yo, que aún soy joven, si tú eres joven, que me arrepentí. Muchos veían mis buenas obras. Si van a donde yo vivo y le preguntan a todos, dirán, no, ese es un pan de Dios. Pero aún así me tuve que arrepentir. Así te digo ahora, hermano. Ven y arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Vamos a tomar un tiempo de oración. Vamos a orar. Vamos a orar por si alguno que está aquí no se ha arrepentido también y tiene pena, miedo, temor de que lo vayamos a juzgar o a acusar y no quiera pasar al frente. Pero el Señor conoce los corazones y sé que el Señor obrará en esa alma que está aquí ahora. Señor, tu misericordia, Padre, se ha renovado nuevamente el día de hoy, tanto que permitiste que estemos en este lugar, tanto que permites que estemos aquí, que sigamos aquí, Señor. La gloria sea para ti, Padre. Nos permitiste compartir el Evangelio de salvación, Señor. Sé que esta enseñanza es disciplina para la iglesia, Padre, para que te haga lo que tenga que hacer, Señor. Pero también para llamar a aquellos que aún no se han arrepentido a ponerse a cuenta contigo, Señor. Te pido que la iglesia, Señor, tome conciencia y comience a trabajar en la obra que tú has encomendado. Pero además, Señor, así como cuando tú rogaste por aquellos que habían de creer en ti, por la palabra predicada de aquellos que predicarán, Señor, te pido por aquellos que están aquí, Señor, y tienen miedo y temor de levantar la mano y arrepentirse ahora, Señor. Obra en su vida,
obra en su corazón, Padre. Ilumínalos para que tomen la decisión ahora, tomen la determinación y vengan a ti, se pongan a cuenta contigo, para que sean salvos y libres de la ira que está por venir, Señor. Porque tu llegada está cerca, Padre, tu venida está cerca, está a la puerta de la esquina, Señor. Y por eso, Señor, clamo por estas almas que están aquí, Padre. Ten misericordia de ellos, Señor, y permite que el Evangelio les alcance antes de que sea tarde, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre. Amén y amén.